Bueno, buenos días. El día de hoy me he reunido con mis compañeros para analizar unos datos de diferentes muestras que nos parecieron bastante interesantes. Mi nombre es Isabela Montoya y el de mis compañeros Isabela Echeverry y Felipe Nao. Bueno, a continuación les mostraremos cuáles fueron estos datos que analizamos. En primera instancia, se determinó el número de partículas contaminadas en una oblea de silicio antes de cierto proceso de enjuague por cada oblea en una muestra de tamaño 105 y se obtuvieron las siguientes frecuencias. Esta tabla nos resume la información acerca de la cantidad de veces que una determinada partícula se contaminaba en una oblea de silicio. Además, esta tabla que nos dice que la cantidad de obleas que tuvo cero partículas contaminadas se repetía 5 veces. Se realizó también una gráfica con base en estos datos. Y esta gráfica es el histograma de la frecuencia relativa del número de partículas contaminadas, la cual nos indica la probabilidad de obtener cierto dato. De este histograma podemos decir que es asimétrico positivo, lo que quiere decir que su media es mayor que su mediana. Esto lo pudimos comprobar realizando los respectivos cálculos, puesto que en promedio la cantidad de partículas contaminadas era de 5 y el 50% de los datos iba a ser menor o igual que 4 y el otro 50% de los datos iba a ser mayor que 4. Bueno, además de esta gráfica se puede determinar que la mayor agrupación de los datos está entre 3 y 5 y que 0,17 veces se obtuvo que el número de partículas contaminadas fue de 4. También de esta gráfica se quiso determinar otros tipos de datos, entre ellos que la proporción de las obleas muestreadas que tuvieron por lo menos una partícula contaminada fue del 95,2%. También que el 45,7% fue la proporción de las obleas muestreadas que tuvieron por lo menos 5 partículas contaminadas. También se determinó que el 40% de la proporción de las obleas muestreadas tuvieron entre 5 y 10 partículas contaminadas. Y además, la proporción de las obleas muestreadas que tuvieron entre 5 y 10 partículas contaminadas estrictamente fue del 23,8%. En esta no se incluían los valores que tenían 5 o 10 y 10 partículas contaminadas. Bueno, los otros datos que se analizaron fueron los que determinaban que la cantidad de radiación recibida en un invernadero desempeña un importante papel al determinar el coeficiente de fotosíntesis. Las observaciones que se obtuvieron según este estudio sobre la radiación solar incidente en vatios por metro cuadrado son las que se determinan a continuación. Con estos datos determinamos las medidas de tendencia central, de las cuales obtuvimos que en promedio la cantidad de radiación solar incidente es de 9,013 vatios por metro cuadrado y que además el 50% de los datos va a ser menor o igual que 9,4 vatios por metro cuadrado y el otro 50% de los datos va a ser mayor que 9,4 vatios por metro cuadrado. También se quería analizar la dispersión de estos datos para tener una mayor visión sobre ellos. Y principalmente se determinó el rango, lo cual nos indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, donde se determinó de 6,4 vatios por metro cuadrado. Esto no era suficiente debido a que solo toma los valores extremos. Entonces también se determinaron otras medidas de dispersión como su desviación estándar y su varianza muestral, de la cual determinamos que la desviación de la cantidad de radiación solar incidente con respecto a su promedio fue de 1,586 vatios por metro cuadrado. Además, su varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, obtuvimos que fue de 2,515 vatios en vatios cuadrados por metros a la 4. Y finalmente se determinó que la cantidad de radiación solar incidente presenta una variabilidad del 17,6%, de lo cual se puede decir que es una variabilidad baja. Además,
de la dispersión de estos datos podemos decir que en cierta parte son homogéneos debido a que no están tan dispersos entre ellos. Bueno, ahora vamos a hablar de las medidas de orden. En las medidas de orden entra el mínimo, pues que corresponde a la observación mínima. Luego tenemos el cuartil 1, que corresponde al dato que se ubica en el 25% de las observaciones. Luego tenemos el cuartil 2, que es el 50%, y como ya se pueden dar cuenta, corresponde a la mediana, porque es el dato que está justo en la mitad. Luego el cuartil 3 es el que está en el 75%, y el dato máximo, pues, es el mayor dato. Luego tenemos la diferencia intercuartil, que corresponde a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Este dato va a servir para luego hacer un diagrama que se llama el diagrama de cajas. Bueno, aquí tenemos el diagrama de cajas. Como pueden ver, hay una caja como en la mitad más o menos, que está delimitado entre el cuartil 1 hasta la mediana y desde la mediana hasta el cuartil 3. De ellos se desprenden dos líneas. La que se desprende hacia abajo tiene como punto final valor mínimo, y la que se desprende hacia arriba tiene como punto final el dato máximo. Bueno, este diagrama permite ver como en qué lugar fueron como más agrupados los datos, ¿cierto? Que es como donde están las cajas. Y pues lo que podríamos decir de acá es precisamente que el dato, pues el mínimo dato es 5.9, el mayor es 12.3. Ahora continuemos con el histograma de las frecuencias absolutas de la cantidad de radiación solar. Bueno, algo muy importante para mencionar aquí es que, como pueden ver, los datos no están como tal cada una de las observaciones, sino que están agrupados de 4.5 a 6, de 6 a 7.5. Esto lo hacemos para que sea más fácil analizar los datos. Bueno, eh, este histograma es de las observaciones de la radiación solar incidente con respecto a su frecuencia absoluta. Bueno, la frecuencia absoluta es la cantidad total de veces que se repitió cierta observación. Como podemos ver aquí, hay dos picos, ¿cierto? Y el hecho de que haya dos picos quiere decir que sea bimodal, porque en estos dos picos se repitieron mucho esos datos, ¿cierto? O sea, entre 6 y 7.5 y entre 9 y 10.5. Bueno, ahora tenemos el histograma de frecuencias porcentuales de la cantidad de radiación solar. Bueno, aquí la diferencia con el otro es que este es con frecuencias porcentuales, es decir, la cantidad de veces que se repite un dato con respecto al total en porcentaje, ¿cierto? Entonces, pues gráficamente es similar al otro, también hay dos picos, eso también quiere decir que es bimodal, y de este podemos sacar bastante información. Por ejemplo, que el porcentaje de las observaciones de radiación solar incidente que estuvieron entre 9 y 10.5 es de 46%. Bueno, por otra parte, también podemos decir que el porcentaje de las observaciones de radiación solar incidente que fueron superiores a 10.5 es de 13.3%. Eso lo tendríamos como sumando las dos barritas que están después del 10.5. Ahora vamos a hacer análisis de los datos de los resultados en las pruebas Saber Pro del 2017. Entonces de estos podemos ver que los mejores 5 programas en el módulo de pensamiento científico, matemáticas y estadística son: primero, matemáticas en la Universidad de los Andes en Bogotá. Luego, ingeniería matemática en la Universidad de FIT en Medellín. Después, ingeniería de sistemas y computación en la Universidad de IA en Medellín. Luego, matemáticas en Universidad del Norte en Barranquilla. Y de quinta está ingeniería de sistemas y computación en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali. Aquí tenemos un histograma de la frecuencia porcentual del puntaje promedio en el módulo de pensamiento científico en matemáticas y estadística en estas pruebas. De este histograma podemos ver que ingeniería matemática quedó en el mejor 2% de los programas en el resultado promedio, ya que obtuvo un puntaje de 215. Además, vemos que la mayor parte de los programas obtuvieron el resultado promedio entre 129 y 152, mientras que fueron poquitos los que obtuvieron resultados menores a 129 y solo alrededor del 3.17% de los programas tuvieron un resultado mayor a 200. Otra información que quisimos analizar fue
el puntaje promedio, pero en el módulo de diseño de software. De este histograma vemos que la mayor parte de los programas obtuvieron un puntaje entre 141 y 164. También se evidencia que el histograma define una forma simétrica, lo que nos dice que el promedio y el punto medio de estos puntajes es muy similar. Y la variación hacia ambos lados con respecto al promedio del puntaje es también muy similar. Además, vemos que fueron muy pocos los programas que obtuvieron un puntaje menor a 117 o un puntaje mayor a 188. Finalmente, lo otro que quisimos analizar fue comparar los puntajes promedios en las instituciones del Departamento de Antioquia para el módulo de Pensamiento Científico, Matemáticas y Estadística. Entonces, esta gráfica nos muestra el puntaje promedio en este módulo para cada institución de Antioquia. De la gráfica vemos que los mejores promedios son tres universidades de Medellín, que son primero la Universidad de IA, después la Universidad Nacional y de tercera la Universidad de AFIT. Además, podemos ver que la mayor parte de estos puntajes promedios se encuentran por alrededor de 150 y el máximo puntaje fue 200 y el mínimo fue 123.5. Aunque uno de los programas de la Universidad de AFIT fue el que obtuvo el mejor resultado en este módulo para entre las universidades de Antioquia, que es Ingeniería Matemática. En la universidad, este programa no fue el único que presentó este módulo, y lo mismo ocurre con otras universidades, como por ejemplo en la Universidad de IA, solo uno de sus programas presentó este módulo, entonces su puntaje promedio depende únicamente de ese programa. Bueno, ahora les vamos a hablar del diagrama de caja de los datos graduandos entre 2012 y 2018. Bueno, entonces aquí tenemos otro diagrama de cajas. Abajo tenemos pues como el programa al que corresponde el diagrama de cajas. Y el diagrama de cajas es muy sencillo porque vamos a ver que están las dos cajas delimitadas entre el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil y entre el cuartil 2 hasta el cuartil. Y de ellos se desprenden dos líneas. La que se desprende hacia abajo tiene como punto final la nota mínima que hubo pues en ese programa, y la que se desprende hacia arriba tiene como punto final la nota máxima del correspondiente programa. Bueno, lo que podemos analizar de este diagrama de caja de los datos graduandos entre 2012 y 2018 es que la menor dispersión la obtuvo el programa que fue biología, debido a que, como lo pueden notar en su diagrama de caja, este no es tan amplio, y además el límite inferior se encuentra en 4,3 y el límite se encuentra en 4,6, haciendo que la dispersión de sus datos no sea tanta. Sin embargo, el programa que obtuvo mayor dispersión en cuanto a sus notas, podemos decir que fue Economía, debido a que, como vemos, su límite inferior se encuentra en 3,41 y su límite superior se encuentra en 3,84. De esto podemos decir que la diferencia entre sus límites es bastante amplia y que además el 50% de los datos fue mayor que 4,07 y el otro 50% de los datos fue menor que 4,07. Además de este diagrama de caja, podemos decir que los programas que obtuvieron la nota más alta hasta el 2018 fueron Música con 4,89, Ingeniería Matemática con 4,87 y Negocios Internacionales con 4,86. Mientras que las notas más bajas fueron 3,39 para Administración de Negocios, Ingeniería Mecánica, 3,46 y 3,46 para Negocios Internacionales. También, en comparación con los demás programas, música es el que tiene las notas más altas. Ya el 50% de los estudiantes obtuvieron una nota mayor a 4,52, seguido por ingeniería matemática, que el 50% de los estudiantes obtuvo una nota mayor a 4,34. Muchas gracias, compañeros, por estos análisis y espero que nos hayan servido a cada uno de nosotros. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Gracias.